Los dinosaurios en la Biblia, dinosaurios en la Torá. ¿Dónde están? Es el tema que nos compete el día de hoy. Una de las preguntas más interesantes realmente en estos tiempos es, ¿los dinosaurios realmente existieron? Y si existieron, ¿por qué no aparecen en la Biblia? Acompáñame a ver dónde están los dinosaurios en la Biblia. En 1841, el biólogo y paleontólogo Richard Owen daría a conocer por primera vez públicamente el nombre de dinosaurios, atribuido a huesos de animales que se habían venido trabajando desde un tiempo atrás. Pero públicamente en 1841 fue cuando Richard Owen les dio un nombre como dinosaurios. Muchos, en su interés de respaldar este hecho con la Biblia, trataron de relacionar el Behemoth y el Leviatán que se hablan en el libro de Job. Pero esto es un poco forzado, ya que el libro de Job es una narrativa sumeria que ya trataríamos en otro momento, para no irnos de tema. Así que realmente el Leviatán y el Behemoth son ideas que vienen en el libro de Job, pero realmente es forzado decir que en su cosmovisión realmente se refiere a dinosaurios. Realmente es un poco forzado. Lo que vamos a ver hoy es un texto más claro que verdaderamente sí habla de algo más contundente que una interpretación en el Leviatán y Behemoth. Ok, vamos a ver porque realmente las traducciones nos limitan. La traducción al español nos limita muchísimo, entonces vamos a leer el texto desde el hebreo y lo vamos a traducirlo para ver realmente dónde aparecen los dinosaurios en la Biblia. Muy bien, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 21. En este versículo todavía no está la creación del ser humano. Esto es antes de la creación del ser humano, ¿eh? Hago un paréntesis porque a veces tenemos en la mentalidad de que cuando la Biblia dice que Dios creó en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en hebreo aparece la palabra Yom para día. ¿Sí? Dice Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shilchi, Yom Hamishi, Yom Revi, día 1, día 2, día 3. Pero hoy en día, desde hace tiempo, pero más ya me hice bolas. Iba muy bien. Ok, estamos en 5, 4, 3, 2, 1. Los dinosaurios en la Biblia hebrea. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia hebrea? Es una de las preguntas más frecuentes que me realizan y hoy en día vamos a tratar de darle una solución. Fíjese qué interesante que el libro de Génesis aparentemente habla de la creación, pero no aparecen los dinosaurios y según la ciencia los dinosaurios fueron antes del ser humano. Entonces vamos a tratar de investigar un poco sobre este tema. Es interesante que en 1841 Richard Owen, un paleontólogo y arqueólogo, daría por primera vez a conocer el nombre o le pondría por nombre a unos huesos que ya se venían trabajando desde años atrás y por nombre le pondría dinosaurios en referencia a que se trataba de animales extintos, pero utilizó un término en latín, dinosaurio, en referencia para darle un nombre a estos huesos, ¿sí? Cuando esto pasó, fue una revolución. Estamos hablando de hace 170, 160 años, en la que cuando Richard Owen sale a nombrar estos huesos y les pone dinosaurios, muchísima gente creyente o cristiana empezó a buscar información y decir, bueno, ¿dónde está esto en la Biblia? Porque ya se hizo un problema con esto, porque ¿dónde están en el texto bíblico? Muchos apologetas, muchos biblistas empezaron a decir, ok, no, es que lo que pasa es que no está en el Génesis, pero sí está en el libro de Job. El Leviatán y el Behemoth narrados en el libro del Génesis, creo que también anda un salmo por ahí que habla de eso se refiere a los dinosaurios.
Fue la respuesta que se alcanzó a dar. El problema es aquí que está un poco forzado. ¿Por qué está un poco forzado? Porque la descripción que dice del Leviatán y el Behemoth no cuadra realmente con un dinosaurio. Lo que trata de narrar el libro de Job, que también vamos a hacer un video especial sobre el libro de Job, que es una historia o una narrativa sumeria, ya será para otra ocasión hablarlo. En el libro de Job lo que habla es de unos animales que muy probablemente para la época sean desconocidos. He puesto ejemplos en otros casos que he dado esta conferencia o esta clase, donde para personas de una región, cuando ven animales que no son de esa región, pues obviamente son animales descomunales o animales increíbles. Podemos ver el caso de cuando había guerras en la antigüedad y venía Jerjes con elefantes para con los que iba a pelear, los elefantes eran animales increíbles, ¿sí? Difíciles de describir. ¿Por qué? Porque no son animales comunes. Hoy en día hablar de un elefante y todo eso es súper común. Entonces, el leviatán y el behemoth, aunque se force un poquito para que sean los dinosaurios, realmente se queda un poco ambiguo. Hoy vamos a presentar una prueba un poco más contundente, un poco más contundente. Para eso hay que volver al Génesis y principalmente al texto hebreo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos las traducciones son sumamente limitadas. Las traducciones son muy limitadas. ¿Por qué? Porque una traducción no contiene todo lo rico de un lenguaje antiguo como el hebreo. Ok, vamos a ir a un texto de la Torá, del Génesis. Quiero que me siga, apúntele y búsquelo. Primero lo vamos a leer en español, luego lo vamos a leer en hebreo y vamos a tratar de descifrar qué significa esto. Génesis, capítulo 1, versículo 21. Génesis, capítulo 1, versículo 21. Si no tiene a la mano, apunta en un papelito las citas, después posteriormente las puede leer y también buscarlas en Google para que vaya viendo los términos que voy diciendo en hebreo. Ok, en Génesis 1, versículo 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Aquí nos vamos a sentar. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Pero en hebreo dice otra cosa muy diferente. Dice en el texto: Vaibra Adonai Taninim Agadolim. Vaibra viene del verbo vara, que es crear. Adonai, pues Dios. La palabra aquí que hay que investigar es tanim. La palabra es tanim o taninim. Y y perdón, que se me movió acá la cámara, es que tengo un monitor donde me estoy checando y se me movió acá el monitor. Muy bien. Vaibra Adonai Ataninim Agadolim. La palabra Gadol significa grande. ¿Sí? Tenemos una prueba. Por ejemplo, en el judaísmo se utiliza el talit katán, que es el talit pequeño que va por dentro, y el talit gadol, que es el talit que cubre. Uno es grande y uno es pequeño. Katán es pequeño, gadol es grande. Ok. Entonces, en grande no tenemos ningún problema. Hasta ahí, todo muy bien. Pero la palabra que tenemos que investigar es taninim, porque en la traducción me dice que taninim es monstruo marino. Marino no aparece aquí, la palabra marino no tiene nada que ver, pero taninim es lo que realmente tengo que investigar qué significa. Entonces tengo la palabra Vaibra Adonai, creó Dios, Agadolim al final, grande, pero taninim o taninim es lo que tengo que investigar qué es. Porque grande, monstruo marino realmente no tiene nada que ver. En la Torah no aparece la palabra monstruo propiamente. Vamos a ver qué significa taninim. Para yo poder investigar o realmente llegar a una investigación concreta de qué significa taninim, necesito que ver otros textos de la Torah o de la Biblia donde aparezca esta misma palabra en hebreo y entonces yo ver el contexto de esta palabra para ver cómo se tradujo o cómo se utilizó. Veamos otros pasajes. Este texto que voy a explicar aquí en videos cortos, tanto de YouTube como de TikTok, lo expliqué independiente de esto, pero también lo voy a tomar para que nos quede claro. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Ese es el momento cuando Aarón y Moisés se presentan ante el faraón. Dice el texto, Éxodo 7, versículo 10. Dice: vinieron pues
Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Adonai lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. En algunas traducciones dice serpiente. El problema aquí, el verdadero problema aquí, es que en Éxodo 7, versículo 10, la última palabra que aparece como culebra no debería traducirse como culebra. En hebreo, la palabra culebra o serpiente es nahash. La palabra nahash es lo que traducimos como serpiente. Pero aquí no aparece la palabra nahash, aparece la palabra taninim. Ya después ahí en el Google tiene ahí la facilidad, hay una Biblia interlineal, ahí lo googlea y le va a aparecer ahí la letrita. Igual voy a poner la imagen ahí voy a ver si puedo poner la imagen ahí en el video. Entonces ahí que aparece la palabra tanimí. En el video anterior expliqué que realmente no se convirtió en una serpiente, lo que se convirtió fue en un cocodrilo. Se convirtió en un cocodrilo porque en Egipto adoraban al dios Sobek, que era mitad humano y mitad cocodrilo. Era una deidad muy fuerte. Entonces realmente no se convirtió en una serpiente, sino en un cocodrilo. O sea que aquí la palabra tanimín no tuvieron problema en traducirla como serpiente, pero también tiene mayor conexión con cocodrilo. Vamos a ver otro pasaje donde aparece la palabra taninim. Salmo 91, versículo 13. Salmo 91, versículo 13. Dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Y aquí otra vez, no aparece la palabra nahash, sino la palabra tanim. Igual siempre le digo a todas las personas que me toca impartir o dar una clase, busquen la información, no crea todo lo que digo, es importante investigar. La palabra tanín aparece aquí, se traduce como serpiente. Tercer y última prueba. Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Ezequiel 29, 3. Dice, habla y di, así dice el Eterno, he aquí yo estoy contra Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de los ríos, que ha dicho el río es, el río mío es, el Nilo, yo mismo lo hice. Pero aquí la palabra monstruo, en algunas traducciones dice dragón, así, dragón, pero aparece aquí, yo que tengo en esta traducción la palabra monstruo, aparece la palabra letanín. O sea que vuelve a repetir la palabra tanín, pero ahora la tradujo como un monstruo, como un dragón, como una serpiente y se traduce también como cocodrilo. Vean la relación que tiene todo esto. La relación que tiene todo esto es que la palabra taninín, en un significado más propio, no es serpiente, no es cocodrilo, no es monstruo, es reptil. Por eso es que no hay ningún problema cuando lo han traducido como culebra, porque tiene conexión. Pero la mayor o mejor traducción de taninim sería reptil. ¿Sí? Reptil. Entonces, de la manera más adecuada en la que deberíamos de traducir el, muy bien, el texto de Génesis 1:21, vamos a regresarnos, vamos a leerlo en hebreo y luego vamos a tratar de traducirlo de una mejor manera. En hebreo dice, Vaibra Adonai Taninim Agadolim. Debería de leerse de una manera más exacta, creó Dios los reptiles grandes. Vaibra creó, Adonai, Dios, Taninim, reptiles, Agadolim, grandes o los grandes, reptiles grandes. Esto es interesante porque yo tengo que investigar entonces qué significa la palabra dinosaurio. Y aquí viene el meollo del asunto. Vamos a ver la conexión que es súper interesante. Fíjese lo que significa la palabra dinosaurio. Viene de dos compuestos. Deinus, que significa grande, como Gadol, grande y terrible. Y Saurus significa, ¿qué cree usted? Reptil. O sea que dinosaurus significa reptil grande o reptil temible, reptil grande y temible. ¿Qué es lo que dice el texto de la Torá, del Génesis 1:21? Vaibra Adonai, Taninim Agadolim. Y creó Dios los grandes reptiles. Si yo lo tradujera como lo puso Richard Owen en 1841, podría claramente traducir, y creó Dios
los dinosaurios, los grandes reptiles. Así está directamente en el texto en hebreo. Ahora, esto es interesante porque en 1841 Richard Owen aparece y le da nombre a estos huesos como dinosaurios. Él, sin saber absolutamente nada del texto del Génesis 1:21 en hebreo, sin saber ni tener una conexión con él, le pone nombre de reptil gigante, o reptil grande o reptil temible. Y lo interesante es que este texto, 3000 años atrás, le ponga exactamente Taninim Agadolim, dinosaurios, simplemente traducido del hebreo al latín, dinosaurios Taninim Agadolim. Es increíble la conexión, a mí se me hizo un dato súper interesante, por eso quise traerlo a compartírselo con ustedes. Mi nombre es Emanuel Rubalcaba, soy moré, maestro de la comunidad Bene Abraham, hijos de Abraham en Ciudad Juárez, Chihuahua. Contáctanos si te gustaría que un tema lo diéramos en especial. Y recordándoles los temas que un servidor da, tanto en la comunidad como aquí en YouTube, en TikTok, en Facebook, son temas aconfesionales. No estamos a favor en sí de un credo o de alguna ideología, sino somos amantes de la investigación. Bueno, el Eterno les bendiga y los guarde, estemos en contacto y nos vemos en la próxima.